de este consejo, queremos contarte que este día especial lo dedicamos a las personas mayores. Así que a continuación te invito a reconocer cuáles son las recomendaciones que debemos de tener para nuestras personas mayores enfrentar de mejor manera este invierno. Continúan las bajas temperaturas en esta temporada, sobre todo durante las mañanas y tardes. De no cuidarse, esta estación puede provocar muchas enfermedades, sobre todo en las personas mayores, en quienes la prevención y el autocuidado son primordiales para evitar infecciones y patologías. Los especialistas recomiendan que se realicen primeramente chequeos generales que permitan detectar el estado de salud y tomar algunas medidas en caso de que sea necesario. Para evitar algunas patologías habituales de invierno es fundamental abrigarse adecuadamente, tener una alimentación equilibrada que fortalezca el sistema inmune y realizar actividad física constante. Otro aspecto importante es evitar contagios. Para eso se debe ventilar la casa, sobre todo si hay personas enfermas. También el lavado de manos previene infecciones, por lo tanto se debe realizar varias veces al día. Evitar los cambios bruscos de temperatura se suma a la lista de sugerencias y siempre es importante que tengan los pies abrigados, además de una bufanda, gorros, guantes que actúen como barrera para el frío. Por otro lado, la temperatura de la casa debe ser agradable para la persona mayor, ni muy fría ni muy elevada la temperatura. Además, como muchos pasan la mayor parte del tiempo en su hogar, se recomienda tener algunas consideraciones. Primero, no mantenerse mucho tiempo en cama porque el reposo excesivo es perjudicial. Usar alfombras antideslizantes. No dejar objetos que interfieran desplazarse fácilmente. La cama debe tener una altura adecuada para prevenir accidentes. Es ideal que la ducha esté a ras de suelo para evitar el movimiento de subir y bajar las piernas. Estos cuidados son importantes todo el año. Tenemos que ser conscientes de que en esta etapa de la vida se requieren ciertas medidas para evitar accidentes y enfermedades. Para eso la familia juega un rol fundamental. Respetamos, entendemos e incluimos en las actividades también es fundamental para que ellos se sientan bien y parte de nuestras vidas. Y justamente para estas recomendaciones y comprender todas las cosas importantes para el sistema inmune de nuestras personas mayores, nos acompaña nuestro gran especialista todas las semanas. Oscar Venegas, ¿cómo está, Doc? Siempre un gusto. Muy buenos días, Connie. No, siempre un agrado, digamos, compartir las mañanas que ya están muy heladas, ¿no? Hablábamos de algunas recomendaciones recién a través de nuestro BTR para comprender cuáles son esos puntos importantes que debemos de tocar en cuanto a la salud de las personas mayores, sobre todo en esta época donde las temperaturas realmente están siendo más bajas. Bueno, hay una cosa de perogrullo que es abrigarse. Totalmente. Claro, sobre todo en los cambios bruscos de temperatura, como hemos conversado, para evitar la congestión, digamos, al salir del ambiente de la casa, al frío, ¿ya? Y el otro aspecto es la alimentación. La alimentación es fundamental al inicio del día. Reitero el tema, no pasarse por alto el desayuno, ¿ya? Puesto que es durante el día en el cual uno va a necesitar energía. Somos animales básicamente diurnos, por lo tanto necesitamos una buena carga de nutrientes al inicio del día y no al final del día, ¿ya? Cosa de que el día estemos con los elementos energéticos para que nuestras defensas funcionen. Como el dicho, desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Como mendigo o mendiga. Claro, por lo tanto es un factor que es súper relevante, ¿ya? Y el otro aspecto, no sé, porque tiene que ver dentro de lo cotidiano, ¿no? Es beber agua. Aunque parezca una perogrullada, pero el agua no nos diluye, el agua nos permite drenar, digamos, los residuos que ya tenemos que eliminar del metabolismo, ya sea por vía de sudoración, urinaria, ¿no es cierto?, o vía intestinal en la feca. Por lo tanto, es fundamental el concepto y además en la tercera y cuarta edad, en la cual ya estoy en tierra derecha, ¿no es cierto?, la sed se atenúa muchísimo, ¿no? Por lo tanto, la persona ya habitualmente, comillas, no tiene sed. Eso, es importante también fortalecer nuestro sistema. ¿Y por qué las personas mayores se hace tan importante el poder, por ejemplo, alimentarse bien, el cuidar, ahora, por ejemplo, estamos viendo en imágenes, el cuidar nuestra salud mental y física a través también de la actividad física? Son algunas recomendaciones que íbamos viendo también en esta introducción para comprender que con la edad, obviamente, tenemos que tener actividades que ayuden a fortalecer también estas áreas que son tan importantes, ¿no? Claro, hay un concepto promovido por la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, que es el envejecimiento activo.
Exacto. Si hay algo que no hay que hacer durante la vida, pero especialmente en el adulto mayor o la adulto mayor, ¿no es cierto?, es el sedentarismo. Arranarse. El movimiento, ¿no es cierto?, permite mantener no solamente el aspecto musculoesquelético, ¿ya?, para no perder musculatura en forma tan acelerada y los huesos no se reblandezcan en un proceso que se llama osteoporosis, sino que el movimiento nos permite también mantener un estado de ánimo. Y dentro de este movimiento, bueno, podemos ir, digamos, desde grupos de, porque es mejor hacer actividad física en conjunto, grupos, digamos, de adultos, ¿no es cierto?, que están haciendo ejercicio, y hoy día uno eso lo está viendo en los parques, es interesante, poco, pero algo se está viendo. Y el otro aspecto es que básicamente somos animales plantígrados. El gran ejercicio habitual en lo cotidiano es caminar. Es caminar, ¿no es cierto? Ya sea profeso hacer una caminata o privilegiar el caminar y si no hay problemas de movilización, privilegiar las escaleras, ¿ya? Es un buen ejercicio el subir escaleras por la necesidad. En vez de ir al ascensor, si es un tercer, cuarto, quinto piso, privilegie la escalera. Es razonable esos pisos. Doc, yo tengo una pregunta porque cuando hablamos de las defensas bajas o de los grupos de riesgo, hablamos siempre como de los niños, niñas y las personas mayores. Claro. El sistema inmune se va fortaleciendo a medida que vamos creciendo y después va bajando cuando ya vamos llegando a cierta edad. ¿Qué va pasando? ¿Por qué siempre hablamos que esos grupos son los más de riesgo? Porque cuando el chiquitito no está muy maduro y después se va desgastando, por así decirlo. No, es que nos ponemos viejitos por fuera y por dentro, como le digo yo a los alumnos. El problema de ese viejito por dentro es que nuestro metabolismo, ¿no es cierto?, se enlentece, pero van sucediendo procesos que determinados genéticamente, ¿no es cierto?, tenemos una fecha de caducidad. ¿Ya? Que aproximadamente en la especie humana está entre los 100 y 120 años, ¿ya? De ahí pasar de los 120 años es excepcional, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en la población en el mundo? Si la directora nos acompaña con la primera gráfica que traje a compartir. La del mundo. La gráfica de la estructura de población en el mundo, ¿no es Ahí cierto? la tenemos. Ahí vemos que en este año la estructura de población para los 8.000 millones y fracción de seres humanos en el planeta Tierra, ¿no es cierto?, tenemos una estructura que ya perdió esa característica que tenía en la década de los 50 o del siglo XX hacia atrás, que era la pirámide. Esto ya va tendiendo a ser más romboidal. Hoy en día, o sea, ya no estamos hablando de mira a futuro, no, hoy en día la estructura ya cambió y cada vez van a haber menos población infantil que va a reemplazar a aquellos que vamos a entrar, digamos que estamos entrando en la tercera y cuarta edad. Si seguimos en la próxima gráfica, ¿no es cierto?, para no aburrir con la Y aparte data, que estamos teniendo menos hijos. Hoy día no, por eso mismo. Claro. Pero además estamos 1.3 llegando chileno. además estamos llegando más personas a más edad, la idea es mejores condiciones. En nuestro país, en Chile, ¿no es cierto?, hoy día, 1924, la proyección somos aproximadamente 19,5 millones de habitantes. Y las mujeres duramos más. Y la estructura es similar a la que está ocurriendo en el mundo. Pero si en la próxima gráfica vemos, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar, la proyección a 25 años más, ¿ya? Si el señor director nos acompaña ahí con la próxima gráfica, la proyección al 2050, ¿ya? Y al 2050 la gráfica es realmente impactante. Aproximadamente se calcula que nuestra población en Chile va a ser alrededor de 20 millones y medio de habitantes. Y fíjense que esto ya no tiene nada de piramidal, ya está pareciendo un romboide, ¿ya? Y la base, ¿no es cierto?, de los menores, digamos, es cada vez más estrecha. Y sin embargo, los que hoy en día son adultos productivos van a pasar y van a ir subiendo y van a estar al 2050 sobre los 60 años. Doctor, ¿y a qué se debe este cambio también tan abrupto de año a año? Y ha sido abrupto, fíjense, Claro. no tiene parangón en la historia humana. Más tecnología, hacia atrás. claro. No solamente tecnología, sino que también ciencia, que es la base de la tecnología, ¿ya? Y la aplicación de estas ciencias. Y eso nos ha llevado a este concepto, por ejemplo, que nos acompaña en la gráfica del señor director, que es la inmunosenescencia. El sistema inmune también envejece, y envejece básicamente
porque va teniendo involuciones algunos órganos, nos ponemos viejitos. Hay un órgano donde se capacitan las células del sistema inmune, que es el timo, que queda en la zona baja de la garganta, ¿no es cierto?, en el inicio del tórax, que envejece y se atrofia. Y el otro aspecto es la capacidad de proliferación que se reduce de las células que llevan la batuta en la respuesta inmune, que son los linfocitos T, que obviamente se reducen porque hay menos timo. Por lo tanto, con los años, la capacidad de aprendizaje desde el punto de vista inmunitario es menguada, se disminuye. Y por ello la importancia de las vacunas en la tercera y cuarta edad, de modo tal de estar reforzando, ¿ya?, esta actividad, digamos, entregando información. Y hoy en día tenemos un tema que es la vacuna contra la gripe. Estamos aún bajos y es la hora en esta semana de los adultos, especialmente que tengan comorbilidades, y adultos mayores derechamente, que nos vacunemos. Yo ya me vacuné hace unas buenas semanas atrás, así que es importante eso tenerlo en consideración, porque esta capacidad de proliferación reducida necesita que el sistema inmune se vaya enfocando. Ahora, si volvemos a la gráfica, pues la quitó muy rápido. Vamos de nuevo con la gráfica. Otros dos aspectos que tienen que ver con el defecto inmunitario de las células B, que son las que producen anticuerpos. O sea, las balas dirigidas que tenemos del sistema inmune, que son la inmunoglobulina, disminuyen en su producción, pero también hay otro aspecto que es la inflamación. Con la edad somos más proclives a tener fenómenos inflamatorios no necesariamente infecciosos, porque la recuperación, por ejemplo, de un trauma que nos cause inflamación ya es más lenta. Y estos procesos infecciosos, al sumarse o al prolongarse en el tiempo, ya sea por algunas enfermedades crónicas como artritis, osteoartritis, ¿no es cierto?, aceleran el envejecimiento porque nos oxidamos más rápido. Y ahí viene la recomendación del ámbito nutricional acerca del forraje, que le llamo yo. O sea, una comida que debe ser variada, pero que en el fondo debe tener una plataforma, básicamente en base a lo que son vegetales, frutas y verduras, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, lo que son proteínas, aceites, de preferencia, ¿no es cierto?, aceite de origen vegetal, ¿ya? Y los carbohidratos, en general azúcares o dulces, dejarlos en menor proporción, ¿ah?, puesto que tienen problemas, digamos, los carbohidratos al ser introducidos en gran cantidad en la persona de edad, en su metabolismo. De modo tal que en general, ¿ya?, estamos llegando más personas a más edad en mejores condiciones, ¿ya? Y esas condiciones, ¿no es cierto?, están ocurriendo ahora. De modo tal que la ocupación, no solamente de las personas que nos están mirando hoy en día, desde el punto de vista digamos, de adulto mayor, sino que también de la gente joven. El mensaje también dirigido a las personas, ¿no es cierto?, que son jóvenes hoy en día, ¿no es cierto?, 20, 30 años, ¿ya? No farreen su cuerpo. Lo dijo tarde, Doc. El consumo de cigarrillo, el consumo en exceso de alcohol, ¿no es cierto?, y sobre todo la deprivación del sueño, ¿ya?, es un tema. Ahí, como usted bien dice, habla de un punto fundamental que tiene relación con prevenir, preparar nuestro cuerpo y nuestro organismo para, obviamente, llegar a una edad avanzada con todo lo que vayamos necesitando para preparar nuestro sistema inmune, nuestro cuerpo, ¿verdad? Hoy en día esto se sabe, el avance en el conocimiento y la ciencia, sobre todo en el ámbito de las neurociencias, ¿ya?, nos ha impactado positivamente a todos, sobre todo en el mundo de la salud, ¿ya? En base a eso, ¿ya?, el buen trato en nuestras relaciones humanas, ¿ya?, es un aspecto que también es relevante, ¿ya? El buen trato que tiene que ver, ¿no es cierto?, con evitar las situaciones de ofuscación persistente. De repente uno se puede enojar y es lícito, pues, ¿ya? Pero mantener esa rabia y convertirla finalmente, convertirla en rencor, eso no solamente, como ella, envenena el alma, sino que hace que la neurodinámica de ese ser humano va a ser en base a adrenalina. Y la adrenalina solo sirve para dos cosas, ¿ah?, para enfrentar y para huir. Pero cuando estás constantemente adrenalizado, sobre todo en tus funciones cerebrales superiores, ¿no es cierto?, ansiedad, angustia, miedo, rencor, odio, ¿ya?, no te quepa duda que te vas a agotar. Y la expresión de agotamiento más común es la depresión.
la depresión por agotamiento, ¿ya? Por lo tanto, no es un tema menor mirarnos en forma más integral, pero integrados socialmente, ¿ya? No somos islas, somos animales básicamente sociales. El vínculo con nuestras tribus primarias, con nuestras familias, ¿ya? El vínculo con nuestras amistades, ¿contribuye a la salud? Claro que sí. Acostumbró a rascarse las pulguitas solitos, como se dice coloquialmente, Doc, pensando y retomando también lo que pasa en la infancia, porque siempre hemos escuchado como que, pero deja que los niños tomen los bichos, que jueguen con tierra, que se enfermen. ¿Nos ayuda eso a fortalecer nuestro sistema inmune y a tener como recarga para cuando estamos ya más adultos? Como que si tuvimos, no sé, harto contacto con la naturaleza, con los bichos, las bacterias, virus en general. Por supuesto que sí, o sea, hay hoy en día una teoría que hace años ya se esgrimió, unos 20 y tantos años, que es la teoría de la higiene en la crianza, una crianza demasiado higienizada, ¿ya? Pierde entrenamiento. Claro. Pero también hay un concepto de sentido común. La marcha se prueba andando, pero no a porrazo. ¿Ah? O sea, lavarse las manos para ir al baño, sí. Bueno, como mínimo respeto a sí mismo y a los demás. Pero el otro aspecto tiene que ver también con el exceso de miedo en la crianza, ¿verdad? Sí. Este miedo con el cual de que el niño o la niña no se tiene que enfermar. La no sobreprotección que muchas mamás generamos por querer sobrecuidarlos o excesivamente tenerlos ahí y que no se enfermen y que no salgan y que no hagan esto y que no... Bueno, y la pandemia, pues, ¿no? Nos impactó, por supuesto, negativamente en muchos aspectos. Y un aspecto fundamental es que nos indujo más miedo, ¿eh? Ahora, obviamente, aquí hay un tema de conocimiento de las ciencias. El sistema inmune básicamente es un sistema que funciona por desafío y por ello las vacunas hay que aplicarlas. Dejémonos del tema de la tierra plana, por favor. O sea, hay suficiente ciencia para comprobar el impacto enorme de un lujo que tenemos en nuestro país, que es el Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿ya? Que abarca desde extremo a extremo del país, a través de todos los ECOF, los CEFAM y los centros privados. Por lo tanto, hay un tema ahí como concepto, ¿no es cierto?, que es el mantenerse activo, integrado en la vida que cada uno tiene. O sea, no verlo como una película, por si acaso. Es la vida. Esta conversación está ocurriendo en tiempo real. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa también, como usted bien dice, las campañas para las inoculaciones, la influenza, todas esas, obviamente, vacunas que son importantes para el sistema inmune también, pero que muchas veces la gente las pasa por alto, no está de acuerdo? ¿Qué mensaje se le da también a esas personas que deciden finalmente no vacunarse ni ellos, ni a sus hijos, ni a sus hijas? Es difícil que tengan la visión que tiene las personas que trabajamos en el área de la salud y que en muchas oportunidades hemos atendido colegas que atienden pacientes en UCI, ¿ya? Ahí viene el arrepentimiento, pero muchas veces un paciente con una bronconeumonía, un paciente con un cuadro de meningitis, ¿ya?, de microbios que son absolutamente prevenibles hoy en día, no es noticia, ¿ya? Y no debiera serlo, estamos de acuerdo, pero eso no lo ve la gente que hace abominación de las vacunas, ¿ya? Ve solamente su creencia, que está basada básicamente en el miedo. Como todas las creencias se basan en el miedo, y esa es una creencia, digamos, del tema de que las vacunas generan, como toda acción humana, hay efectos adversos, pero el gran beneficio lo vemos hoy en día en nosotros. Perdone la autorreferencia, pero lo veo en mí. Yo nací en el campo, en Purén, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero mis padres tuvieron una gracia, especialmente mi madre, que fue llevarme al hospital de Purén a vacunarme con mi hermana, y obviamente no tengo secuela de tuberculosis ni de polio, ¿no es cierto? Y estoy acá con los 64 años, o sea, obviamente, ¿ya?, hay un testimonio vivo en cada uno de nosotros de este lujo que tenemos en nuestro país, que es el Programa Nacional de Inmunizaciones. Así que, en honor a eso, ¿no es cierto?, vuelvo a reforzar las indicaciones dadas por el Ministerio de Salud en Chile, que por favor vayan a vacunarse contra la gripe, y si hay pertinencia, a vacunarse contra neumonía, porque las vacunas existen y están disponibles. Dentro de lo que hay, Doc, y en muchos casos hablamos temas transversales, de esto de volver a lo natural, en diversos temas, por ejemplo, no sé, el uso de plástico, todo el daño que hemos generado, volver a la bolsita antigua, volver con la botella de vidrio. Claro, uno antes decía,
Y acá en la pregunta, no sé si la evidencia científica nos ha dejado claro eso, ¿no? Porque uno tiene esta teoría más común de antes la gente no se enfermaba o no había acceso quizás a la medicina tan a mano como ahora, porque claro, tenemos mucho acceso a la información, a los lugares, esta sobreprotección que dice la Conci, de repente, oye, el niño tosió, y chuta, antes los cabros tosían y pasaban el invierno con tos, pero pasaban nomás, porque claro, había otra alimentación, había otros cuidados. Lo hemos hablado también acá, que ahora nos sorprendemos de estas bajas temperaturas, de estas lluvias, y antes llovía 2 semanas y no nos resfriábamos. Lo que pasa es que hoy día opera fundamentalmente, muchas de nuestras acciones se basan en el miedo, ¿ya? Eso por una parte, pero es innegable el avance que hemos hecho, sobre todo en nuestro país y en general en el mundo, en la especie humana, ¿ya? Y hay un dato duro de esto a propósito de ciencia, que es la expectativa de vida, ¿ya? Sí. Y ese es un dato de la causa, como dicen los abogados. Veíamos las gráficas. Claro, la expectativa de vida en nuestro país ha cambiado en 40 años. O sea, hoy en día un niño o una niña que nazca tiene una esperanza de vida al nacer, expectativa de vida sobre los 80 años. Eso no fue en el año en que yo nací. Eso no era en el año 1900 en Chile, cuya esperanza de vida al nacer no pasaba los 40 años. No, y que la guagua sobreviviera aparte. Claro, lo que pasa es que tenemos algunos conceptos que se basan un poquito en dichos, que todo tiempo pasado fue mejor. Por supuesto que sí lo pasó bien, pero miles de seres humanos lo pasaban pésimo, ¿ya? En base a 2 cosas, a la ignorancia y el miedo, ¿ya? Pero hoy en día hay que abrirse, digamos, al campo del conocimiento. Hay que informarse adecuadamente, evitar el tema de las fake news, que no solamente son en el ámbito político, ¿no es cierto?, sino que también en el ámbito de la salud, la cantidad de noticias falsas que sumadas, miente que al final algo queda, Claro. Y eso es dañino, por supuesto, y hay que estar atentos. Y causa más miedo todavía. Claro, porque habitualmente, digamos, tienden vivíamos más tranquilos con la no tener tanta información. Antes era más la tranquilidad que había, no estaba justamente esa fake news y toda esa información que finalmente te hace estar más angustiado. Ahora, ¿qué pasa? Perdón, el tema ahí es interesante, ¿sí? Generalmente como mensaje, ¿ya? Y que acudan a sus profesionales de confianza, si son del área de la salud, ¿no es cierto? Sea la enfermera, el kinesiólogo, la médico, el médico que les atiende, ¿no es cierto? Y consulte, pregunta abiertamente, ¿ya? No se quede con lo que le llegó en la pantalla o el TikTok, ¿no es cierto?, que le dejó la escoba y tú hasta las 3 de la mañana en eso. Claro, es importante también los chequeos anuales también. Veíamos en el inicio de este veterano donde dice hacer los chequeos de rigor, empezando el año también. ¿Cuáles son aquellos exámenes más importantes que deben realizarse las personas mayores para, como bien dice usted, no dejarnos llevar por la fake news, sino que nosotros mismos hacernos cargo de nuestra salud a través de estos exámenes? Tal como en el ámbito infantil, se progresó muchísimo en nuestro país con los controles infantiles. Los controles infantiles de la salud pediátrica empezaron en la década del 60, rudimentariamente, y hoy en día son parte de la vida de un niñito en que vaya a sus controles en el consultorio con su pediatra, ¿no es cierto?, en el control regular de salud, ¿ya?, en la cual va a ir con las vacunas, etcétera, y con la evaluación de cómo progresa su desarrollo. También se ha ido empoderando, y en buen tiempo ahora, ya los controles de salud del adulto mayor, ¿ya? No solamente en el ámbito, comillas, de una especialidad que atiende al adulto mayor, que es la geriatría, sino que en general en la atención de salud. Que ya vamos a estar con la especialista. No, por eso le digo. Pero el control de salud debe ser integrado, ¿ya?, en aquellas personas que no solamente pueden tener una enfermedad, ¿no es cierto?, sino que además su control de salud, digamos, porque ya pasó los 60. Adulto sano. El control niño sano, este control adulto sano. Por ahí va el concepto, porque ahí también se va a producir este fenómeno que es el traspaso de información, digamos, para que desarrolle conductas saludables y genere este concepto de envejecimiento activo, ¿ya? Envejecimiento activo en todos los sentidos en los cuales se puede desarrollar un ser humano y continuar desarrollándose hasta la 3ª y 4ª edad. Así que en ese aspecto le agradezco el tema hoy en día, porque me permite hablar desde lo mío también, claro, porque estoy en esa. Exacto.
Y esa es la idea, yo creo, y todo lo que, o sea, todos y todas esperamos eso, llegar a una edad sanos físicamente, sanos mentalmente, porque claro, tú dices, hoy no me quiero morir, no quiero dejarla a esta tierra, ya sea con la creencia que uno tenga, pero tampoco la gracia es estar en malas condiciones. Yo creo que es una cosa también por nosotros mismos y por nuestro entorno, lo que significa en muchos casos enfermedades que podemos prevenir y que de repente, como señalaba, en la época de la juventud nos relajamos un poquito, mucho goce y no nos preocupamos ser más tanto. consciente de nuestra vida. Digamos, rescatando el valor de tener dentro de la familia personas de la tercera y cuarta edad, ¿ya? En cuanto a lo que ellos representan de esa tribu, ¿ya? Y hacerles partícipe de ello, ¿no es cierto? Eso es importante porque ¿cuánta información y experiencia hay en ello? ¿Por qué despreciarla? Y se va a perder si no la... Se pierde. Así que en ese aspecto, para no irnos tan triste, que el tema central, que en mi opinión tiene que ver con el disfrutar la vida, porque al final de cuentas, y como lo decía Connie usted, ¿no es cierto? La única certeza que hay en la vida es que nos vamos a morir. Y eso lo tenemos todos los adultos, ¿ya? Pero no tiene sentido estar viviendo o pensando en eso, sino que ocuparnos del presente, del presentizarnos, ¿ya? Pero también ocuparnos de qué es lo que estamos haciendo en el presente, no hacia los demás, con nosotros mismos. Así es obviamente un mensaje que siempre entregamos. La vida es una, hay que disfrutarla, pero de manera consciente, vivir el presente cuidándonos de manera integral, y por lo mismo es que nos encanta tenerlo acá como especialista, doctor, para obviamente ir teniendo estas conversaciones que van transformando también a las personas que nos acompañan y a todos los que disfrutamos de esta conversación y de esta comunicación que tiene directa relación con la salud. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Siempre un agrado este concepto de conversar en vez de discutir. Y eso es constructivo. Recuerdo que la discusión es ponerse en enfrentamiento y eso habitualmente no tiene buen puerto. Siempre va a tener un buen puerto una conversación agradable con dos personas como ustedes, digamos, que son profesionales del área de la comunicación. Muchas gracias. Doc, siempre un gusto que esté muy bien, preparándonos obviamente para todo lo que se viene. Queda más de un mes para que llegue el invierno, así que a tener ojo ahí también con las medidas que podemos tomar desde temprana